Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de análisis de nuestra historia nacional. Espero que estén todos muy bien, disfrutando, por supuesto, de la programación de Ñandutí. Bueno, saludos a todos los oyentes de la 1020 AM, a los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Personal Flow y 19 de Claro TV. Bueno, hoy vamos a conmemorar la batalla de Tuyutí. Un 24 de mayo del año 1866 se libraba en nuestro territorio, considerada una de las batallas más grandes libradas en Sudamérica, tanto por el número de tropas participantes, y también muchos investigadores dicen que fue una de las más sangrientas que se haya librado en toda Sudamérica, aquel 24 de mayo del año 1866. Bueno, los beligerantes, los ejércitos de la Argentina, del Brasil y del Uruguay fueron sorprendidos realmente por un audaz ataque paraguayo. Entonces, en esta programación vamos a estar analizando el terreno, el factor operativo, cómo se estructuraron. Voy a mostrar también parte de mi trabajo de investigación, algún lenguaje simbólico militar para que puedan entender cómo se desplegaron estas fuerzas. Pero justamente ayer tuve la oportunidad de estar por el sur del país, de conocer Humaitá, Curupaytú, estuve también por Paso de Patria, recorriendo ciertos lugares que necesitaba. Ahí estoy justamente, esa es una, bueno, de lo que fue, lo que quedó una impresión de Curupaytú, de parte de las trincheras. Por supuesto que las trincheras fueron mucho más profundas, ¿verdad? Estaban mucho más a altura. Hoy eso es lo que tenemos, lo que se puede ver ahí, ¿verdad? Ahí estoy con la clásica foto con el busto del mariscal Francisco Solano López en Humaitá, ¿verdad? Por supuesto, está Sergio, ¿verdad? Sergio, Jordi, está todo el equipo acá, sí, Amil, David, Osmar, y aquí estoy con el mariscal López, ¿verdad? ¿Con quién más, Sergio, que no sea con López, ¿verdad? Una foto mía con el señor mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Bueno, entonces estuve aprendiendo mucho, fui a hacer una investigación de campo. Para mí como investigadora es muy importante mirar el terreno, ver a qué lugar, la tierra blanca, arenosa, esteros, esa característica del suelo hace que se dificulte la absorción del agua. Me fui a mirar y a estudiar esto, ¿verdad? Porque a mí me va a servir mucho salir también un poco de la teoría y mirar un poco los libros. Y estuve con gente que me recibieron muy bien, profe, estaban contentos que me vaya a visitarles, conocer un poco el museo. Y les quiero compartir algunos videos. Depende de ustedes, David, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aprovechando la visita de la historiadora Noelia Quintana por Humaitá, queremos extenderles la invitación para poder visitar Humaitá, recorrer los sitios históricos, conversar sobre la historia y todos los hechos ocurridos en esta zona. Les invitamos en nuestro museo, en los vestigios de la iglesia de San Carlos Borromeo y demás sitios que tenemos alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo? Justamente estaba yo recorriendo todo eso. Y luego del museo que está en Humaitá, que tiene cosas muy lindas, y inclusive tiene balas de cañones Whitworth que no explotaron, están selladas ahí, ¿verdad? Tienen muchísimas cosas que la gente fue donando, que fue encontrando por la zona. Y también llegué hasta el Museo de Paso de Patria. David. Muy buenos días, un gusto de tenerte aquí, Noelia Quintana, me sorprendiste. Y bueno, estamos acá en Paso de Patria, estoy en el Museo, es cuartel general del mariscal Francisco Solano López. Hoy sería museo municipal, museo oficial de la población de Paso de Patria. Y les invito a todos los paraguayos a venir a conocer nuestra historia y a pasar por estos lugares, ¿verdad? Emblemáticos de nuestra república.
Bueno, y así también estuve entonces en el cuartel general del mariscal Francisco Solano López. Realmente para mí fue una experiencia muy linda poder hablar con las personas, que me cuenten su experiencia, cómo se vive, cómo se recuerda. Por supuesto también pasé, no me pude quedar mucho, pero también vi gente que estuvo participando en una recordación en Tuyutí, ¿verdad? Que me parece también muy importante. Bueno, volvamos a nuestro tema. Hoy vamos a hablar de qué pasó en la batalla de Tuyutí. Y antes que nada, pero por supuesto que nosotros tenemos que hablar del terreno. Tenemos que hablar del dispositivo, de las fuerzas aliadas, cuáles eran los planes de nuestro lado, nuestros planes como paraguayos, para llegar a una aproximación de lo que el mariscal Francisco Solano López quiso hacer en Tuyutí, ¿verdad? Entonces, bueno, el lugar donde básicamente habían acampado las fuerzas aliadas, era un terreno difícil. Ese terreno complicado dificulta cualquier tipo de operación militar, eso es categórico. Hay pantanos, numerosos pantanos, esteros, montes de vegetación tupida, y era mucho más tupida, dicen algunos investigadores en la época, ¿verdad?, que circundaban esta elevación donde se había establecido el campamento en Tuyutí. Tenemos que ubicar el estero Bellaco Norte o Rojas al sur, el estero Bellaco Sur. Al oeste estaba justamente la laguna Piris y el potrero Piris, y al este otros esteros, otros pantanales menores. Bueno, pero básicamente esa es una dificultad grande, ¿verdad? Que todo eso se suma al terreno en el momento de hacer un análisis para decir, bueno, todo es fácil acceso, difícil acceso, condiciones del suelo. Bueno, entonces era bastante complicado, podríamos decir, sin margen de error, ¿verdad? Todo lo que vendría a ser la transitabilidad de los hombres, tanto a paso como a caballos o carretas, dificultaba muchísimo esto. Bueno, hablemos entonces de cómo estaban nuestros enemigos, cuál era el dispositivo aliado, dónde estaban los aliados. El campamento aliado básicamente estaba organizado con fuerzas del Imperio del Brasil, con las fuerzas uruguayas hacia el oeste. Nosotros tenemos un croquis, David querido, que es un esquema que yo estoy realizando con ayuda de algunos señores militares, y podemos ampliar ese croquis para que ahí está, para que la gente pueda ver. Lo que está en azul vendría a ser nuestras fuerzas, ¿verdad?, el dispositivo de defensa paraguayo, y lo que está en rojo, ¿verdad?, vendría a ser las fuerzas aliadas. Y ahí está dividido claramente. Entonces vemos que al oeste estaban los brasileños y los uruguayos, y hacia el este estaban los argentinos. Bueno, obviamente todas las fuerzas aliadas destacaron unas misiones de vanguardia, tratando de mantener su seguridad en el terreno paraguayo, una suerte de prevención. Hicieron destacando fuerzas con una profundidad, teniendo como eje el camino hacia el norte. Ellos, Humaitá les servía como referencia. Bueno, algunos investigadores dicen que, bueno, Humaitá 15 kilómetros de Tuyutí, otros hablan de 20 kilómetros aproximadamente. Bueno, vamos a poner esas referencias. El oeste. Hacia el sector oeste, el sector brasileño, una vanguardia que estaba también al mando de un general, el general uruguayo de Venancio Flores, ¿verdad? Tenía batallones uruguayos mezclados con los brasileños, elementos de caballería, tenía su artillería. Entonces estaba el primer regimiento de artillería a caballo. También se ve que al teniente coronel Emilio Luis Malet, 24 piezas de artillería, estaban delante de sus posiciones. Justamente ellos construyeron, Malet construyó un foso, podríamos decir, largo, bastante complejo, como una suerte de medida cautelar de seguridad. Después también estaba la 6ª División Brasileña, estaba presente al mando del general Victorino Monteiro, el famoso Victorino Monteiro, ¿verdad? Que
qué hombre, yo le considero uno de los grandes criminales de esta guerra, ¿verdad? También estaban de forma escalonada hacia el oeste, estaba la tercera división brasileña, la encorazada, como se solía llamar, ¿verdad? Estaba Antonio Sampaio al mando de la tercera división brasilera. Estaban las divisiones, la primera y la cuarta división brasilera, los generales Alexandre Gómez, Guillermo Javier de Souza, respectivamente. Estamos escuchando nombres muy resonantes después que se habla mucho de estas personas. Estaba también en la segunda división de caballería brasilera, estaba José Luis Mena Barreto, hermano justamente del general Mena Barreto, que muere en la batalla de Pirieuí, ¿verdad? Estaba la quinta división también, Tristán Cunha, ¿verdad? Y bueno, y más o menos aproximadamente este era el componente mezclado entre las fuerzas brasileñas y uruguayas. Por supuesto que también estaba el general brasilero Manuel Luis Osorio, ¿verdad? El general Osorio, como todos le conocen. Hacia el sector este, ¿verdad? Como estamos viendo en este croquis, estaba hacia ese lado, se disponía el dispositivo, el sector argentino, el 5º batallón de línea, el primer cuerpo de ejército, estaban 4 divisiones básicamente, al mando del general Wenceslao Paunero. Luego el 2º cuerpo de ejército, estaba Emilio Mitre, el hermano de Bartolomé Mitre, hermano del presidente argentino. La artillería argentina se encontraba, como podemos ver, conformado de distintas agrupaciones, justamente de forma, como vemos en el croquis, de poder recibir un apoyo de fuego y el despliegue hacia el lado argentino, ¿verdad? Se estiman que las fuerzas aliadas que estaban, así como nosotros vemos en este esquema, unas fuerzas aproximadamente 21.000 brasileños, 10.000 argentinos y 1.200 uruguayos, imagínense. Bueno, quienes disponían del apoyo aproximadamente de 90 cañones de artillería. Eso era por un lado. Bueno, por el otro lado, nuestro dispositivo, el dispositivo paraguayo, que obviamente nosotros teníamos que abatir a los aliados, es decir, lo que queríamos hacer es tratar de terminar esto en una batalla decisiva, ganar de mano al adversario, porque teníamos cosas a nuestro favor, ciertos elementos a nuestro favor. Primero, que nuestras tropas estaban bien organizadas, nuestras tropas estaban bien entrenadas. No es cierto lo que algunos escritores dicen, que había mucho desorden en la logística o en la comprensión del manejo táctico del lado paraguayo. Eso no es tan así. Y teníamos también nosotros el conocimiento del terreno. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en el terreno. Difícil, pantanoso, todo lo que rodeaba al campamento de Tuyutí, nosotros sabíamos bien. Bueno, entonces, quizás, y lo digo así, quizás, porque no podemos asegurar a un 100% lo que quiso hacer el mariscal Francisco Solano López. Estas ventajas, ¿verdad?, hizo que él organice esta ofensiva contra el campamento aliado, ¿verdad? Tenía aproximadamente 24.000 hombres. Nosotros éramos 24.000 hombres. Y el mariscal Francisco Solano López decide dejar a unos 14.000 hombres en la fortaleza de Humaitá. Él decide hacer eso, ¿verdad? Y otros puntos que vendría a ser nuestra retaguardia. Deja esa cantidad de hombres, adoptó esa resolución. Nuestros defensores fueron apoyados aproximadamente por 100 cañones, obuses, cohetes, y bueno, y atacar. El plan que todos deducen es que el mariscal lo que quiso es atacar por sorpresa al frente de ambos flancos. Me estoy refiriendo a los flancos oeste y el este, ¿verdad? Y
hacer un movimiento como envolvente, llegar hasta la retaguardia aliada. Por eso es que vemos las flechas en azul, como nosotros nos fuimos moviendo, ¿verdad? Disponiendo de esta forma y llevar a cabo este plan. Sí, este plan podríamos decir un tanto osado, ¿verdad? Y nos conformamos en 4 grupos, como agrupaciones o columnas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, si se agranda un poquito más ese croquis para que la gente que está siguiendo por televisión van a encontrar la agrupación del teniente coronel Hilario Marcó, ¿verdad? Le vemos a Hilario Marcó que él tenía la misión de flanquear el Estero Bellaco Norte por el Paso Gómez, que tenía que golpear justamente el frente del dispositivo brasileño. Es decir, nosotros vemos que la agrupación de Marcó se dirigía hacia el oeste. Esta agrupación básicamente estaba conformada por 4 batallones totalmente, ¿verdad? Y 2 regimientos de caballería. En total, algunos investigadores hablan de 4.200 hombres comandados por Hilario Marcó. La siguiente agrupación era la del coronel, en ese entonces, coronel José Díaz, que también él se dirige hacia el oeste, ¿verdad? También apoyando la columna de Marcó. Tenía que atacar el frente del dispositivo brasileño hacia el oeste, a ambos lados de la isla Carapá. Y bueno, y Díaz, por ejemplo, en Tuyutí tenía unos 5 batallones, 2 regimientos de caballería y una batería de obuses. Aproximadamente esto conformaba unos 5.000 hombres. Imagínense ustedes, 5.000 hombres al mando entonces del coronel a esa altura, José Díaz. Bueno, después tenemos la agrupación del general Vicente Barrios. ¿Qué tenía Barrios? También vemos que está hacia el dispositivo brasileño uruguayo, hacia el oeste, ¿verdad? ¿Cuál era la misión de Barrios? ¿Qué es lo que Barrios tenía que hacer? Tenía que accionar sobre el flanco este y tenía que llegar a la retaguardia. Por eso su flecha en azul, ¿verdad? Se alarga más mencionando, ¿verdad? Lo que efectivamente tenía que hacer, ¿verdad? Él tenía que llegar a las fuerzas brasileras en uno de los brazos que se tenía que realizar el envolvimiento. El general Vicente Barrios tenía que envolver, tenía que hacer ese movimiento, ¿verdad? Y estaba compuesta aproximadamente de 6 batallones, 2 regimientos de caballería. Estamos hablando de una batería, una fuerza aproximadamente de 9.000 hombres estaban comandados para hacer ese movimiento de envolvimiento, ¿verdad? Y caer hacia la retaguardia aliada al mando del general Vicente Barrios. Bueno, y luego tenemos hacia el este estaba la agrupación del general Francisco Isidoro Resquín, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Resquín? Resquín tenía que accionar sobre el flanco este y sobre la retaguardia de ese mismo dispositivo argentino. Lo que él tenía que hacer era buscar y completar el envolvimiento, ¿verdad? Con sus 8 regimientos de caballería, con sus 2 batallones, 2 coheteras. Bueno, esas son las fuerzas que tenía Resquín. Y bueno, tenía aproximadamente una cantidad de 6.300 hombres. ¿Saben lo que es coordinar estas 4 agrupaciones, estas columnas, este despliegue, esta cantidad de hombres, ¿verdad? Y es una cuestión, una locura, es impresionante, ¿verdad? Bueno, las columnas de Barrio y de Resquín, que están a los extremos este y oeste, básicamente debían de realizar los respectivos avances, podemos ver, ¿verdad?, sobre estos flancos y
poner esta profundidad, ¿verdad? Llegar a la profundidad del dispositivo aliado, se tenían que unir, se tenían que encontrar estas fuerzas, tanto de Barrios y de Resquín, tenían que unirse y tenían que conformar una suerte de anillo de acero, para que entiendan una referencia, ¿verdad? Materializando un doble envolvimiento, tanto por el lado oeste como por el lado este. Así, ese era el plan, ¿verdad? Y nosotros deducimos que ese era el plan por cómo se movieron, ¿verdad? Nuestros hombres, ¿verdad? Y efectivamente es así. Entonces, este ataque tenía que realizarse al alba, es decir, cuando estaba amaneciendo. Ese era el plan. ¿Por qué? Porque a esa hora quizás los aliados estén un poco desprevenidos, no iban a estar, como se dice, con todas las luces o precavidos, ¿verdad? Entonces el famoso factor sorpresa. Muchos estudiosos hablan de esto, ¿verdad? Y bueno, pero justo con el tema de la coordinación, con las acciones de las distintas agrupaciones, podía ser, si esto salía así como se planificó, así como vemos, el éxito paraguayo iba a ser aplastante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la primera víctima en una guerra siempre es el plan, ¿verdad? Una cosa es lo que uno diseña como estratega, como operativo, ¿verdad? De las maniobras que se van a llevar adelante, pero otra cosa es, como decía von Clausewitz, la niebla, ¿verdad? La fricción, la circunstancia, ¿verdad? Que cosas que uno no puede estar midiendo mucho o que no se midió como debió medirse. Y miren lo que es la dificultad del terreno, ¿verdad? Si no se previeron algunos tiempos. Una columna llegó con precisión, otra se retrasó. Muchísimas dificultades. Bueno, entonces el mariscal sabía, él estaba muy consciente que era un plan bastante arriesgado, pero, ojo, también sabía que si esta maniobra tenía éxito, si las personas que él eligió para liderar estas columnas, estas agrupaciones tenían éxito, ahí iba a destruir el grueso, gente, el grueso del ejército de la Triple Alianza, y también, por supuesto, él iba a quedar en unas mejoras impresionantes, ¿verdad? Para poder justamente negociar las condiciones de paz. Se entiende perfectamente al mariscal López. Sus detractores que dicen que fue un apurado, que para qué hizo. ¿Cómo que para qué? Teníamos que evitar el avance de las fuerzas aliadas sobre nuestro territorio. Hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Bueno, cierto, era un terreno complicado. Cierto, se demoraron, ¿verdad? La columna de Resquín fue impecable. Nadie le puede criticar a Resquín. La columna del coronel, en esa altura, coronel José Díaz, impecable. ¿Quiénes fueron los que se retrasaron y que desequilibraron el plan? Barrios. Por un lado Barrios y por el otro lado Marcó, ¿verdad? Hilario Marcó, ¿verdad? Y bueno, es que me imagino la precisión que se tenía que tener, no solamente en el tema de la comunicación, sino que también de la posibilidad del movimiento, de la ejecución de la maniobra, como dirían los señores militares. Díaz, ¿verdad? Su agrupación fue la primera en atacar a los aliados. Díaz tuvo logros increíbles en Tuyutí. Logró derrotar casi a todos los elementos uruguayos. Díaz derrotó cuando él empezó el ataque. Los uruguayos, tenemos que recordar, ellos tenían una función de vanguardia. Sí, la vanguardia eran los uruguayos.
Y bueno, fue rechazada, trataron de apoyarle a los uruguayos, los batallones brasileños, que estaban apoyados, por supuesto, que por un fuego muy imponente del primer regimiento de artillería a caballo del coronel Malet. Por supuesto que sí, ¿verdad? Y bueno, y así es que Díaz, con nuestra agrupación por nuestro lado, ¿verdad?, intenta volver a avanzar, intenta, como se dice, buscar ejercer esa presión en el sector oeste, pero hacia el frente ahora, ¿verdad? Hacia la parte frente. Ahí es donde reacciona, podríamos decir nosotros, reacciona la tercera división brasileña del general Sampaio. El general Sampaio lo que hace es, cuando ve venir la fuerza paraguaya, lo que hace es hacer un contraataque y de esa forma apoya a la vanguardia de Flores, a los uruguayos. Bueno, por supuesto que el combate fue tremendo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Un durísimo combate entre nuestras fuerzas. Y bueno, ahí podríamos decir que con esta agrupación de Díaz es como que era un poco incierto aún el resultado, no era categórico todavía para definir la acción con el ataque de Díaz, pero fue un ataque bien hecho. No podemos decir que Díaz lo hizo mal, aunque muchos lo dicen. No sé por qué, pero lo dicen, ¿verdad? Pero para mí, que Díaz se movió en el terreno y ejerció la presión que tenía que ejercer. Bueno, y bueno, entonces básicamente después el general Sampaio decide enviar auxilios, envía a las divisiones de Argolo y de Guillermo de Sousa. Bueno, y entonces justamente el general el aliado trata de comandar personalmente también este sector, ¿verdad? Porque estaba pasando una situación difícil con la presión que ejercía el coronel Díaz sobre ellos. Marcó, por ejemplo, acá vemos, ¿verdad?, qué es lo que pasó, ¿verdad?, con Hilario Marcó. Él se retrasó totalmente, ¿verdad? Tuvo la característica del avance de la agrupación de Marcó es un retraso. Y bueno, y es por las características del terreno. Es decir, se estudió la maniobra, se estudió el movimiento, ¿verdad? Pero obviamente el terreno fue más fuerte. Sí, porque vos podés calcular que esto te va a pasar, ¿verdad?, en el papel, pero en el terreno la cuestión cambia muchísimo. Pero tenemos que también mostrar que en esta agrupación de Marcó se manejaba una poderosa caballería. La caballería paraguaya, ciertamente, con el paso de los años, se vio muy afectada, pero nuestra caballería, señores, era una caballería bastante poderosa, ¿verdad? Que, bueno, esta agrupación de Marcó, por supuesto que cargó contra las posiciones brasileñas. Y bueno, pero Marcó se encuentra con ese foso que yo había mencionado al inicio de la programación, ¿verdad? Se encontró con el foso que mandó acabar justamente Malet, y los jinetes paraguayos se vieron ante esta realidad, ¿verdad? Y sufrieron muchas bajas nuestros jinetes con esta situación, con la defensa en el terreno que ordenó justamente cavar Malet, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que se desata un inmenso fuego sobre nuestras fuerzas, ¿verdad? Con la artillería brasileña actuó tremendamente ahí. Y también, por supuesto, que la sexta división brasileña de Monteiro vino a cerrar la situación de la agrupación de Hilario Marcó. Le marcó eso, ¿verdad? De como que le cerró, ¿verdad? Y bueno, básicamente en la agrupación de Marcó se tuvo que ver frente no solamente ante una poderosa artillería, sino también
a ese resguardo de seguridad que realizó Mariolet, es decir, ese foso largo, profundo, ¿verdad? Que bueno, tuvo sus frutos ante el ataque, ante la agrupación, ante la columna justamente de Hilario Marcó. Resquín, miremos la columna de Resquín hacia el este, hacia los argentinos. Resquín tuvo un éxito. Resquín tuvo un éxito al atacar a la vanguardia argentina. Vemos cómo él se va moviendo. Tenemos el croquis para eso. El batallón 5 de línea salió en desbandada. Si se retiró en desorden, quiere decir esto, ¿verdad? Paunero hizo avanzar a su cuerpo de ejército con 2 divisiones, al mando del coronel Arredondo por una primera parte, ¿verdad? Y la segunda por el coronel Rivas. Lo que quisieron hacer es dar un contraataque, ¿verdad? Contraatacar a Resquín, y simultáneamente dentro de ese contraataque del este hacia Resquín, nuestra caballería lo que hace es tratar de rodear el ala derecha argentina, ¿verdad? Entonces, ciertamente en una primera instancia eso funcionó muy bien, ¿verdad? Porque vemos que sorprende a la caballería el general Hornos, y el general Hornos no pudo resistir a la caballería paraguaya, no pudo dar una resistencia, no pudo sostener la presión que puso en este punto Resquín. No lo pudo hacer, ¿verdad? Y gente, estas son cosas que nosotros tenemos que mencionar. Estos detalles en Tuyutí, de estos detalles tenemos que hablar. ¿Saben por qué? Porque de repente nosotros solamente tenemos el relato sobre Tuyutí de los vencedores. No estoy diciendo con esto que Tuyutí le ganamos nosotros, no, ¿verdad? Porque uno tiene que mirar la consecuencia, las bajas, los heridos y ciertas situaciones, pero tampoco podemos decir que fue una actuación tan desastrosa. Y voy a llegar a esa conclusión, pero antes de todo quiero que atiendan a estos detalles para que ustedes puedan concluir conmigo qué es lo que pasó en ese nivel táctico de la conducción de la guerra en esta batalla del 24 de mayo. Bueno, entonces lo que hace Resquín, si nosotros nos fijamos en este esquema que les estoy presentando hoy, como que sorprendió a la caballería de Hornos, ¿verdad? No pudo ofrecer mucha resistencia, ciertamente movilizaron, se puso en avance. Mitre ordena que la segunda división ingrese, el segundo cuerpo de ejército, que ejecuten un avance, ¿verdad? Un avance, bueno, algunos se escaparon, podríamos decir, ¿verdad? Se dieron a la fuga, sería correcto, ¿verdad? Bueno, el segundo cuerpo de ejército argentino trató de ocupar la derecha del primer cuerpo y para tratar de reanudarse, consolidarse y así tratar de sostener nuestras embestidas, porque nuestras embestidas eran violentísimas. No vayan a pensar que nuestros hombres venían y la acariciaban, ¿no? Es decir, las embestidas paraguayas eran violentas, eran fortísimas, ¿verdad? Increíbles eran. Bueno, entonces los argentinos lo que trataban de hacer era unirse para tratar de rechazar todas estas cargas, todos estos intentos de nuestra ofensiva, tratar de repelernos, como se dice, ¿verdad? Y bueno, luego realizaron, los argentinos se mueven y tratan de hacer una persecución limitada, pero lo hicieron hacia el estero Bellaco Norte, ¿verdad? Hacia donde estaban nuestras fuerzas, ¿verdad? Y bueno, con este movimiento, eso nos afectó a nosotros, ¿verdad? Y bueno, nuestras fuerzas también se dispersaron bastante con este movimiento, con esta presión de los argentinos. Pero básicamente tampoco podemos deducir que a Resquín le fue mal. Eso es lo que les quiero decir. O podemos decir que todo el mundo, no, sí, desastre Resquín. No, es tan así, gente. Bueno,
Vamos a la agrupación del General Barrios. Volvamos hacia la zona oeste, hacia el otro brazo que tenía que envolver y que tenía que unirse, que tenía que cerrar con Resquín. ¿Qué pasó con el General Barrios? Ahí vemos, ¿verdad? Barrios también se retrasó, igual que Hilario Marcó. Barrios también fue uno de los que se retrasó considerablemente, luego podíamos decir, el que tenía que estar ahí bien preciso. Bueno, este tipo se retrasa considerablemente, el avance queda retrasado. Obviamente había muchas dificultades hacia el potrero Piris. Eso es lo que cuentan algunos memorialistas con relación a por qué Barrios se retrasó hasta ese punto, pero una barbaridad, ¿verdad? Pero dentro de todo, Barrios trata de ejecutar el ataque que se le ordenó, que tenía previsto hacer, pero ya varias horas después de acá el factor sorpresa ya no existe. Ya no existe el factor sorpresa. Entonces ya se había iniciado, por supuesto, la acción y lo primero que hace Barrios es chocar con la columna de Neto en Paso Piris. Alcanza la zona del estero Bellaco Sur y bueno, ahí también Osorio se mueve para atacar esta agrupación justamente de Barrios, y ahí vemos nosotros los movimientos, ¿verdad? La segunda división de caballería de Mena Barreto Luis Mena Barreto, ¿verdad? Es el que lidera esta acción y tuvo un refuerzo interesante de las fuerzas, de las unidades de la cuarta división, de la quinta división de caballería. Y bueno, y así es que Mena Barreto fue también reforzando, fortaleciendo, ¿verdad? Sus fuerzas, sus componentes con infantería, con infantes, con hombres de la caballería y por supuesto la artillería. Y lo que hicieron aquí, y sí fue contundente en esta columna, rechazaron la columna totalmente el General Barrios. Barrios tuvo un desempeño triste, sinceramente, porque no podemos decir otra cosa en Tuyutí, ¿verdad? Y bueno, aproximadamente para las 4:30 de la tarde de aquel 24 de mayo de 1866, muchos investigadores dicen 4 horas y media, otros dicen 5 horas de arduo combate, ¿verdad? La batalla finaliza y obviamente la retórica aliada dice con una contundente, dicen, ¿verdad? Victoria de la Triple Alianza, y que los restos del ejército paraguayo, ¿verdad? No les quedó de otra que seguir batiéndose, pero en movimientos de retirada. Ese es el relato clásico que nosotros vamos a leer siempre con relación a Tuyutí. Pero ¿será que fue así? ¿Será que tanto despliegue de hombres? Es decir, porque tuvimos 2 columnas exitosas, básicamente, ¿verdad? La de Díaz y de la de Resquín, la de Marcó y la de Barrios, bueno, no cumplieron con el plan propuesto, ¿verdad? Y bueno, se estima que nosotros tuvimos cerca de 5.000 muertos, 5.000, algunos hablan un poquito más, ¿verdad? Pero 5.000 muertos en Tuyutí por nuestro lado, por nuestro sector, y unos 10.000 heridos y prisioneros, es decir, unas bajas considerables, ¿verdad? Y que las fuerzas aliadas tuvieron entre 3.000 brasileros, 800 argentinos, 300 uruguayos, entre muertos y heridos. Bueno, obviamente que también hay que mencionar que entre las bajas brasileñas se encontraba el general Sampaio. El general Sampaio, comandante de la tercera división brasileña, a causa de las heridas sufridas en Tuyutí por paraguayos, muere días después, ¿verdad? Como una consecuencia, ¿verdad? De las heridas que él recibió
por nuestra parte en el combate. Bueno, las fuerzas disponibles. Todos dicen que Francisco Solano López perdió las mejores unidades paraguayas. Bueno, el tema es el siguiente. Sí, capaz que haya perdido a los hombres más entrenados, pero no perdió todo. Y por más difícil que sea la situación para nosotros, él logra uno de los objetivos, es decir, un estado final deseado, y nos costó mucho ciertamente, pero se logró uno de esos. En Tuyutí existieron varios objetivos militares, pero yo creo que el principal se consiguió, que fue frenar el avance de los aliados en nuestro territorio y ellos volvieron a reorganizarse otra vez. No fue tan fácil esto, ¿verdad? No fue una cuestión de mero combate, guerra, limitaciones de terreno, no, ¿verdad? Estamos hablando de que nosotros teníamos un sistema defensivo bien manejado, ¿verdad? Nuestro famoso cuadrilátero. Nosotros teníamos nuestras fortalezas, no eran unas cuestiones así improvisadas. Humaitá, Curupaytú, ¿verdad? Es decir, la iniciativa, la existencia de estas fortalezas tenían un objetivo defensivo muy importante. Ciertamente, muchos hablan de la poca coordinación y la falta de planificación detallada por parte del mariscal López. Eso los historiadores no pueden saber si fue falta de planificación detallada o podríamos analizar el liderazgo de los comandantes. Porque una cosa es el plan, señoras y señores, una cosa es ver el timing del plan. Cómo se va a desenvolver la circunstancia del ataque. Eso no lo puede prever nadie, absolutamente nadie. Eso se ve en el momento de la ejecución de las maniobras. Acá lo que tenemos que ver es qué pasó con los comandantes de determinadas agrupaciones. ¿Por qué si el terreno finalmente es el terreno, dos comandantes pudieron ejecutar el plan y los otros dos no? Me van a decir, profesora, y porque los otros dos tenían más difícil el panorama del terreno. Básicamente el terreno de dificultad es en todas partes. Hay un pero en lo que vendría a ser esta batalla de Tuyutí, ¿verdad? Pero dos pudieron llevar adelante. Entonces también no es una cuestión del plan, es una cuestión del liderazgo y de la comandancia de esas agrupaciones también. Pues no te puedes retrasar tanto. Encima vos tenés el plus de conocer por dónde te vas a ir. Acá pasó algo también que tenemos que sumar a esta crítica, ¿verdad? Bueno, no era tampoco, como dicen otros historiadores, una victoria segura para Paraguay. No, López sabía que era un plan osado, difícil de ejecutarse, pero si se ejecutaba correctamente, así como lo hizo Resquín, como lo hizo Díaz, ciertamente no podemos decir que fue todo impecable en esas agrupaciones. Tuvieron con su dificultad, pero hicieron pues. Acá lo que desfasaron todo el plan, Barrio y Marco. Ustedes tendrán sus opiniones al respecto. Yo, bueno, le respeto la opinión, pero yo miro el movimiento de estos hombres, ¿verdad? Y bueno, obviamente tenían también la capacidad militar aliada. La artillería aliada era bastante complicada de encarar, ¿verdad? El tema de la reserva. El tema de la reserva eso sí es algo que yo cuestionaría al plan paraguayo. La reserva, ¿verdad? La función de la reserva es el
tiempo que vos podés utilizar en un combate de ese grupo de hombres que pusiste ahí en caso de necesidad. No sé si me puede escribir algún militar que está estudiando, que tenga mucho más experiencia a nivel táctico de lo que yo estoy leyendo, estoy tratando de aprender. Pero a mí me parece que no podés dejar una retaguardia tan lejos, porque para mí lejos es Humaitá, dejar ahí la retaguardia. Entiendo también que no puede estar muy cerca, ¿verdad? Porque ya vendrían a ser hombres empeñados en la batalla. Ella no cumple tampoco prácticamente la función de la retaguardia. Eso también me explicaron, ¿verdad? Y estoy tratando de organizar todos estos detalles en mi cabeza para poder entender, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la reserva tiene una función, ¿verdad? Se tiene que poder usar esa reserva. Y ciertamente nosotros disponíamos de más fuerzas, ¿verdad? Bueno, pero estas fuerzas López las dejó en la retaguardia y no pudo ser empeñado finalmente. Lo que les quiero decir como conclusión es que las fuerzas que nosotros teníamos en la retaguardia no pudo ser empeñado a tiempo en las acciones de Tuyutí. Y es por la distancia. ¿Por qué López le puso a nuestra reserva tan lejos? ¿Verdad? No sé. Obviamente que muchos me van a decir, profesora, ¿por qué no podés poner toda la carne a la parrilla de una vez? Me podrían decir, ¿verdad? Y entiendo eso. Pero como esto era una acción decisiva, algo importante, donde vos ya empeñaste básicamente de 24.000 hombres, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué 14.000 en Humaitá? Es una retaguardia lejana, no sé, les leo, cuéntenme ustedes qué les parece, ¿verdad? Quiero leer un poco acá. Jordi, no puedo entrar a WhatsApp y me gustaría poder leer lo que me están escribiendo los oyentes, pero no estoy pudiendo salir, no sé por qué. Avi me dice, habla un poco sobre Bernardino Caballero, la casualidad que él nunca fue herido, se fue al Brasil. Miren, gente, la historia, este tipo de mensaje, la historia no tiene que ser politizada. Si quieren saber mi opinión sobre Bernardino Caballero, primero tienen que saber que a mí sí me interesa la política, pero no la política partidaria. No tengo afiliación partidaria en ningún sector. A mí me interesa la historia del Paraguay, me interesan los paraguayos. Desde esta mirada, sin ninguna inclinación partidaria, yo les puedo decir que la mayoría de las cosas, la mayor parte de lo que se dice Bernardino Caballero es mentira. Bernardino Caballero fue un gran militar. No estoy hablando de su periodo político, estoy hablando de su periodo militar, de su periodo como soldado. Como soldado fue obediente, fue coherente, y no fue él el que le traicionó a Francisco Solano López en Cerro Corá, cuando fue él el que eligió el terreno de defensa de Cerro Corá, señores. Eso ya es una tergiversación de que él no luchó, que eso son macanadas, gente. Porque el propio ayudante del conde de Eu, cuando habla de Acostañú, Tauney, habla específicamente que Bernardino Caballero fue herido, ¿verdad?, por los cohetes, porque por estar ahí, él no estuvo ahí escondido y toda esa macanada que se dice. Hay que tratar de sacarse ese tipo de fanatismos partidarios. Ciertamente los seres humanos son complejos, nadie es perfecto, pero tampoco vamos a irnos por la mentira y vamos a estar repitiendo macanadas dentro de la historia, ¿verdad? Por lo menos eso les quiero decir a los oyentes, ¿verdad? Que investiguemos siempre un poquito más y no nos quedemos con ciertas cuestiones, ¿verdad? Me dice, Noelia, siempre te sigo.
La tengo como la única historiadora contemporánea paraguaya creíble. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué gusto leer este tipo de mensajes, ¿verdad? Me da ánimo para seguir trabajando. Dice, pero mi duda siempre es sobre la actuación de Bernardino Caballero. Oye, yo estoy hablando de Tuyutí. Y bueno, los muchachos están hablando de Bernardino Caballero, pero estoy para eso, ¿verdad? Que se dedique a un programa para explicar los méritos en la batalla que participó. Sí, por supuesto que sí. No me dejaste tu nombre, entonces no te puedo responder con tu nombre, pero por supuesto que podemos analizar. Es más, yo analizo, ¿verdad?, el desempeño de todas las grandes figuras. Y Bernardino Caballero no es propiamente un héroe épico, ¿verdad? Es decir, ¿qué le quiero decir con eso? No es como, por ejemplo, como Díaz, ¿verdad?, que tácticamente se lució en Curupaytú. Pero el rol de Bernardino Caballero militar, no estoy hablando del Bernardino Caballero político, estoy hablando del hombre, del soldado. Él estaba dentro de lo que podríamos decir un heroísmo táctico, ¿verdad? En ese nivel, no tan épico, no tan resonante como otros, pero sí lo que él hacía, ¿verdad? Lo que desde Mato Grosso hasta Cerro Corá, cómo obedecía las estrategias de López, lo que López operativamente y tácticamente quería que se ejecute, Caballero lo ejecutaba. Entonces, yo les puedo decir que tengo los nombres categóricos de quienes fueron lo que le dijeron a cámara: López está acá, en Cerro Corá. Aquí, en este punto exacto, porque Correa a cámara ingresó a Cerro Corá como si fuese que tenían GPS el tipo, ¿verdad? Y acá hay nombres concretos que la historia tiene que conocer. Yo siento mucho que ahora en las redes sociales tantos disparates, tanto documento trucho esté circulando, ¿verdad? Ciertamente con la tecnología, con la IA, da gusto mirar cómo se pudo haber movido López o los rostros de nuestros grandes hombres, ¿verdad? Pero el contenido que tienen ese tipo de videos es falso. No todo fue así. Entonces, por eso es muy importante siempre mirar el movimiento de nuestros beligerantes, porque la narrativa histórica puede estar cargada de mucha boletería, de muchos relatos agregados o muchos relatos escondidos adrede, pero lo que no se puede falsificar es el movimiento en el terreno, cómo se enfrentaron estos hombres, tanto la Triple Alianza como nuestros defensores, es decir, con nuestras fuerzas. Por eso es que yo me empeño mucho en mostrar este tipo de material y ahora estoy escribiendo este libro porque esto es algo indiscutible. Cómo se enfrentaron, las bajas, indiscutible, ¿verdad? Bueno, ciertamente lo que López contempló al principio, este doble envolvimiento que nosotros podemos ver, bueno, y el uso de todas las fuerzas, porque él tenía un objetivo, claro, de desbaratar y evitar el avance, por supuesto, de los aliados. Pero teníamos que entender que los medios, la comunicación, que es tan importante, precaria, los medios de traslado, de la transitabilidad, todos estos factores pues suman, ¿verdad? Y terminaron haciendo una suma que se produce un desbalance que resultó en contra de la coordinación, no del plan. Hay que diferenciar plan de coordinación, la acción, la sorpresa. Eso se vio afectado, ¿verdad? Bueno, pero también se tuvieron ciertos aciertos. Obviamente que acá siempre se mencionan más los aciertos de la alianza, los aciertos, se destacan mucho más los factores que defendieron, el fundamento, ¿verdad? Las fuerzas aliadas en Tuyutí, una defensa móvil, Nambrena, de todo eso solemos encontrar dentro de las fuerzas argentinas, brasileras, lo que hizo Osorio, ¿verdad? Pero básicamente, ¿verdad? Dentro de la historia militar, Tuyutí nos permite hacer grandes críticas.
Los aliados también tuvieron feroces deficiencias a nivel táctico. También se puede mostrar actos de mucho valor en el sector paraguayo que están adredemente tapados, ¿verdad? Fue una lucha bastante sangrienta, ambas partes, tanto en este sentido en que nosotros empezamos el ataque y también los aliados que se organizaron rápidamente. Bueno, fue una conformación bastante delicada, pero aquí hay mucho más que analizar sobre Tuyutí, ¿verdad? Ahora nuestro programa está finalizando, pero básicamente les quería mostrar esto, ¿verdad? Cómo fue la disposición de nuestras fuerzas, qué es lo que queríamos lograr con esto, y por supuesto que las fuerzas aliadas en Tuyutí tuvieron bastante daño con este ataque. No solamente nosotros sufrimos pormenores, ellos también, ¿verdad? Por supuesto que ellos también. Bueno, acá lo ideal sería tener un análisis objetivo de estas bajas, ¿verdad? Y honrar la memoria histórica de manera objetiva y de manera veraz. Me escribieron otra vez un poquito más. A ver, todo el mundo está con el tema de Bernardino Caballero. Hoy le tocó a Bernardino Caballero. Me dice, excelente programa. Necesitamos que vengas a Ciudad del Este para compartir con nosotros. Saludos, Oscar Aquino Santa Cruz. Por supuesto que sí. Cuando reciba la invitación de Ciudad del Este, con mucho gusto estoy ahí. Organizamos una conferencia y hablamos de todo un poco, ¿verdad? Que es tan importante mantener viva nuestra memoria histórica. Bueno, y así cerramos hoy. Así recordamos por lo menos una parte, porque esto es mucho más complejo, muchísimo más profundo, lo que fue esta batalla librada en nuestro territorio, la batalla de Tuyutí, una de las más grandes en Sudamérica, librada un 24 de mayo del año 1866. El domingo 24 de mayo se cumplen 160 años de este acontecimiento. Bueno, les invito a acompañarme el siguiente sábado con más historia. Muchísimas gracias por la compañía de hoy, por escribirme y por mostrarme todo lo que ustedes piensan, sus opiniones, sus mensajes, y prometo hacer algún programa exclusivo entonces, ya que solicitan tanto sobre Bernardino Caballero. Nos encontramos. Gracias.